viendo este cambio tan marcado y que ya llevamos un par de meses en los que Lakers no está funcionando tan bien, ¿tú dónde pones el ojo para explicar esta caída de rendimiento después de un inicio de temporada que fue muy ilusionante y el fan de Lakers estaba muy ilusionado con el inicio del equipo? Yo creo que las necesidades del equipo se trataron de atacar de la mejor manera posible, pero no se resolvieron. Este equipo no es un buen equipo defensivo. Es el mismo problema que tienes cuando pones a Luka, a LeBron y a Austin Reeves en cancha. Te dan mucho en un lado y te quitan mucho en el otro. Era mi primer año también como entrenador, me sentí un poco cortado en esa conversación, pero luego esta persona que me estaba ayudando me dijo, es que este padre pretende que tú seas aquí Phil Jackson, pero no se da cuenta que tú no estás entrenando a Michael Jordan. Tú puedes ser un entrenador fantástico, pero también estás limitado al talento de tu equipo. El propio JJ, por ejemplo, después del último partido en Cleveland, él dijo, I was outcoached. Desde la banca también me ganaron. Cuando coinciden Doncic, Reeves y LeBron, el rival supera a Lakers por más de 7 puntos por cada 100 posesiones, que es un dato en el percentil 20, o sea, horroroso. ¿Qué elegirías si mágicamente pudieses solucionar un problema de Lakers? ¿Quieres una respuesta realista o quieres que te diga No, cualquier, no. cualquier cosa? Me da igual. Walker Kessler y Herb Jones. Un Eso pivot sería, y un alero. LeBron es el origen de los problemas de Lakers y justo cuando vuelve él es cuando el equipo empieza a funcionar peor. ¿Tú qué piensas de todo esto? No, para mí no. Ahí te lanzo la pregunta directamente. ¿Crees que este es el último año, o sea, tu opinión, ¿crees que este es el último año de LeBron James en la NBA? ¿Sabes qué? Por algún motivo pienso que no. A mí si hay un último año de LeBron, me encantaría que se fuese en la agencia libre a San Antonio. Este año, cuidado con los Spurs, ¿eh? Sí, Este año. Sí. No sé si es la primera vez que escucho esta postura de LeBron en San Antonio, ¿eh? La que me acabas de dar. Sería fascinante porque ahí tiene defensas, pero por todas partes. ¿Es posible ganar en la NBA actual siendo Luka Doncic y Austin Reeves tus dos jugadores de mayor salario? Si es que Austin Reeves tiene un super max, lo más que le puedan pagar a los Lakers, y la respuesta corta para mí es no. Y esto hay que analizarlo más allá de los números. Muchos dicen que te va a demandar 45 millones, que es básicamente un poco menos de lo que está ganando LeBron James. O sea, se va LeBron James de la ecuación, entra Austin Reeves. Más lo que le vas a tener que pagar a Luka. Te queda un margen, bueno, no, tenemos 8 millones. Bueno, con 8 millones hoy en día, para los jugadores que necesitas armar, que necesitarías poner alrededor de esta dupla, simplemente no te alcanza. A Peyton Watson, por ejemplo, le vas a tener que ofrecer, si está la posibilidad, un muy buen contrato. Tenía muchas ganas yo de tener esta conversación, lo estábamos hablando ahora fuera de micro, que nunca habíamos hablado él y yo, y de hecho es una persona que hace un par de meses en un directo, cuando estábamos hablando de gente que queríais ver por aquí en el canal, en charlas y en conversaciones, uno de los nombres que más se repitió fue el del invitado que tenemos hoy en el canal, que además también se lo decía ahora, cuando yo empecé con esto del periodismo, cuando me empecé a interesar y me creé una cuenta de Twitter, uno de los primeros periodistas a los que le di follow fue a Francisco Pinto, toda una eminencia en lo que a la cobertura de Los Ángeles Lakers se refiere. Le tenemos, nosotros que estamos aquí grabando Conexión Madrid-Los Ángeles, aquí son las 7 de la tarde, allí las 10 de la mañana, y lo dicho, un gusto, un placer tenerte por aquí para charlar un poquito de la NBA, de Lakers, y oye, encantado de tener a un compañero de profesión que ha conseguido también tantas cosas. Es un lujo, ¿no? Tener tener a un profesional así en el canal. Nacho, gracias por las palabras. Pancho, para los amigos siempre es Pancho, ¿ok? Así que de aquí en más, cada pregunta, cada contacto, Pancho siempre. lo que haga, Pancho siempre. No, Nacho, te lo agradezco de verdad que hayamos podido finalmente hacer esta conexión que hemos tratado ya por un rato. Me empezó a seguir Nacho al principio, como lo dice él, a las 2 semanas dijo, no, esto no es para mí, me sacó completamente de la... y nunca más nos volvimos a comunicar. No, esas son bromas, no. Un placer, Nacho, de verdad. Adelante, a tu disposición, y qué bueno que pudimos encontrar la manera, la forma de hacer esto. Yo con un clima espectacular acá en el sur de California, y tú con un invierno de aquellos en España. Sí. Ya me gustaría un poquito del clima que tenéis ahora por allí, no nos vendría nada mal. Y lo primero que te quiero preguntar, un poquito así en general, porque creo que también cuando una persona sigue muchas temporadas de la NBA, ¿no? Es muy fácil, digamos, cuando eres un periodista que cubre un producto, un producto que amas, un producto que te gusta mucho, del que eres fan, digamos que lo fácil es siempre decir que siempre todo es la leche y que siempre la liga mola un montón y demás, que nosotros siempre la consumimos, pero siento que hay temporadas mejores o peores, temporadas que nos resultan más atractivas o menos atractivas, que disfrutamos más o menos. También no sé si a ti te pasa, pero a mí me sucede que hay temporadas
que luego las veo más extrañas de lo que yo pensaba en mi cabeza que iban a ser al inicio, ¿no? O que van por sitios que yo no esperaba. Así que lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo estás y cómo estás viendo en general esta temporada de la NBA, la 2025-2026? Acabo de describir la temporada de los Phoenix Suns, ¿no? Uf, Eh, cuando, yo soy fan de los Phoenix Suns. cuando empiezas a decir de que no, yo lo sé, Nacho, yo lo sé. Si yo también, Nacho, yo también te sigo. Recuerda que esto es mutuo. Tú me sigues a mí, yo te sigo a ti. ¿Quién hubiese pensado que allá en el Valle del Yaqui se iba a Sí. tener una temporada como esta, ¿no? A este nivel de competitividad que están teniendo los Suns, y por eso hago la referencia. Yo creo que esto es parte de lo que es la evolución, ¿no? Del deporte, que también te lleva a ti por esa montaña rusa, de que a veces hay estilos que tal vez te van a identificar más con la forma en que tú ves el deporte, con la forma en que tú te gustaría verlo ser jugado, disputado. Mm. Me parece que a mí me gusta mucho cómo estamos volviendo a ciertos principios que siempre van a ser importantes en el básquetbol, como es la batalla de las posesiones, ser fuerte en la pintura, ganar en los tableros, defender muy bien, atacar en Sí. transición, empezar a hacer daño más cerca de la canasta, que es lo más lógico, obviamente, y como poquito a poco el triple ya no es lo que fue hace 3 4 temporadas, donde tuvo un boom impresionante y donde muchos pensaban, no, esta va a ser la nueva NBA. Nunca sabemos lo que va a ser la nueva NBA. La NBA la dictan los jugadores, las capacidades, las reglas. Esa es Mm. una pregunta que yo le hice a JJ Redick, de hecho, en un partido que me tocó ir a cubrir casualmente contra los Phoenix Suns, que nos Sí. ganaron ustedes el primer partido acá en el Mm. Crypto y de manera muy, muy convincente. Le preguntaba antes del encuentro a JJ Redick cuál cree que iba a ser la siguiente evolución en el deporte. Y él me Mm. decía que la evolución casi siempre ha estado marcado, al menos en la NBA, o marcada por las reglas, por los cambios en el reglamento, ya sea defensa de 3 segundos en la pintura, sea extender la línea de tres, y eso es lo que va a hacer de aquí en más esa siguiente evolución, que físicamente a ver Nacho, ¿qué tanto más fuerte pueden ser estos jugadores? ¿Qué tanto más rápido pueden correr? ¿Qué tanto más pueden Sí. saltar? ¿Ya? Entonces, esto creo que va a pasar por un asunto reglamentario. Entonces, volviendo a tu pregunta original, yo la disfruto. A veces la disfruto más, a veces la disfruto menos, dependiendo de cómo yo veo el deporte, pero me parece que es un espectáculo de primer nivel y quedará a criterio de cada persona decidir si la quiere seguir, si no la quiere seguir, cuál es el equipo que más los identifica, pero más o menos va por ahí para mí. A mí ya te digo, es una temporada que me está sorprendiendo, ¿no? Porque hay aspectos que yo pensaba que iban a ser Siempre la NBA nos sorprende, ¿no? Pero yo recuerdo esos años de las finales de Cleveland y Golden State, ¿no? Que están en el imaginario colectivo, ¿no? Con esa rivalidad que teníamos, que eran momentos muy mediáticos, finales muy seguidas, que luego realmente, quitando las de sobre todo 2016, por desgracia fueron finales que no tenían tanta historia, ¿no? Porque Cleveland en 2015 tenía las lesiones de Kevin Love y de Kyrie Irving, y luego los Warriors cuando tenían a Kevin Durant eran una máquina imparable, ¿no? Pero a mí lo que no me gustaba de esa NBA, aunque la disfrutase mucho, es que los playoffs eran muy predecibles, ¿no? Que al final Claro. sabíamos que Golden State era el mejor en su conferencia, Cleveland el mejor en la suya, y que era pues ver qué equipos podían oponer resistencia, pero que al final iban a ganar ellos y que iban a llegar a las finales. Y creo que, aunque esa rivalidad vendía mucho y generaba mucho, es cierto que creo que la NBA es mejor liga cuanto más impredecible es, cuanto más te sorprende, cuando de repente los Clippers empiezan fatal la temporada y les tienes ahora dando la vuelta de una forma impresionante y como el equipo más en forma de toda la conferencia oeste en las últimas semanas. Entonces, creo que la NBA, cuanto más te sorprende y cuanto más nos sorprenda también a aquellos que más horas nos pegamos viéndola, analizándola y sabiendo por dónde puede ir la liga, creo que cuanto más nos sorprenda suele ser un buen indicativo, ¿no? De por dónde va Es la un, NBA. es un muy buen análisis, Nacho. Yo creo que la liga se abrió por completo. Sí. Acá en Estados Unidos la liga más poderosa de todas es la NFL, la Ujú. Liga de Fútbol Americano. Es el gorila de 500 kilos, le llaman acá, porque no la toca a nadie. Es No, impresionante no. lo que es la NFL. Los demás están ahí, peleándose el segundo, el tercer lugar. Y en la NFL, con ciertas excepciones, porque han habido a lo largo de los años,
Es una liga que tú la comienzas a principios de temporada y no tienes la menor idea, en la mayoría de los casos, quiénes te van a llegar al último partido. Que si este año me hubiesen dicho a principios de temporada que los Patriotas y los Seahawks, los Halcones Marinos de Seattle, iban a estar jugando el Super Bowl, muy pocos hubiesen dicho, ¿sabes qué? Sí, me parece una buena apuesta, eh, ¿cómo te digo? Una buena posibilidad. Sí. Entonces me parece que desde ahí la NBA también se ha agarrado de de la importancia que tiene el darle a cada mercado y a cada equipo la posibilidad de aspirar a lo más alto. Y eso hay que darle mucho mérito al trabajo que ha hecho Adam Silver, que puede ser muy criticado en otras cosas, y acá nos podríamos pasar un programa entero hablando de lo bien y lo mal que ha hecho Adam Silver ciertas cosas, pero en este caso en específico me parece que la reestructuración salarial, la forma de hacer las cosas en la NBA ahora, que son las mismas para todos, los mismos tienen, todos los equipos tienen las mismas restricciones básicamente y los mismos parámetros para armar sus equipos, me parece que te ha obligado, especialmente a aquellos equipos que estaban acostumbrados a gastar más que los demás en temporadas pasadas y que simplemente pagaban lo que tenían que pagar en cuanto a impuesto, en cuanto a multa, pero seguían gastando más porque tenían más patrimonio para Sí. gastar. Bueno, ya no lo pueden hacer. Ahora tienen que Ujú. ser innovadores, tienen que desarrollar jugadores de la propia cantera, si así lo quieres llamar. El draft se ha vuelto más importante y en ese sentido el hecho de que yo no sé desde cuándo en más, Nacho, la NBA ha tenido un campeón distinto todos los años. O sea, desde el 2020, si no me equivoco, 2019, todos los años hay un campeón Sí. distinto. ¿Ya? Desde los Warriors, ¿no? Desde los Warriors, Que nadie repite. Sí, sí, y todos además los años hay un equipo con posibilidades de ganar este título. y nos pasa mucho, ¿no? Que cada año uno piensa, creo que, salvo el año de Toronto Raptors, ¿no? Por motivos obvios que se marcha Kawhi Leonard, todos los años uno empieza la temporada cuando gana Denver Nuggets y dices, ostras, es el favorito, nadie les puede ganar. Cuando gana Boston dices, es el favorito, nadie les puede ganar. Y luego es que es muy difícil repetir en la NBA, ¿no? Es que con la cantidad de partidos que hay, las lesiones, química, luego jugadores que de repente un año te funcionan bien y el año siguiente, por lo que sea no están al mismo nivel. Pienso, por ejemplo, este año Oklahoma, que sí que se ve algo de bajón, por ejemplo, en Lou Dort, ¿no? Que es un jugador muy importante. Le veo incluso, no sé si es por relajación o lo que sea, ¿no? Que eso también es algo habitual, ¿no? Que el campeón tienda un poquito a relajarse. Los propios Celtics lo hablaban el año pasado de. Te iban avisando con sus declaraciones de. No nos gusta la sensación interna, ¿no? Que luego hay mucha gente que te dice, no, la temporada regular no vale de nada, solo hay que ver los playoffs. Mentira, eso te lo dice el que no ve la temporada regular. La temporada Claro, regular claro. es como el algodón, no engaña. Tú lo pasas por los equipos y te va enseñando todo, ¿no? Esto del modo playoffs, de pulso un botón después de 8 meses relajado y de repente me enchufo, esto es un falso mito que existe en la NBA, pero el que no se toma en serio la temporada regular está, está muerto. Sí que te quería preguntar por lo que estamos viendo de Lakers, porque es cierto que a mí el verano de Lakers no me convenció en cuanto a fichajes, ¿no? Sobre todo llegaron de Andre Ayton, Marcus Smart y Jake Larabia. Y claro, a mí no me convenció porque no, digamos, yo veía que no se habían atacado las necesidades que se habían visto muy claramente en los pasados playoffs, ¿no? Que era, ostras, falta defensa, falta físico. Minnesota no tenía tu mismo nivel de talento, pero por tener más físico y más capacidad atlética y más defensa y más despliegue, te pasaron por encima, ¿no? Y ahora sí que parece que en la NBA se recompensa mucho las piernas frescas, la juventud, la defensa. Pero hemos visto dos versiones de Lakers, ¿no? Además, me sacaba los datos. Hasta el 30 de noviembre, un récord de 15-4, el tercero mejor de la NBA, solo por detrás de Oklahoma y de Detroit Pistons, con el quinto mejor ataque. Se está hablando mucho de los problemas defensivos de Lakers, pero en el tramo inicial eran decimoséptimos, es decir, rendimiento medio. Desde entonces, decimoctavos en récord, con un 13-14, es decir, cuando grabamos en viernes, que esto sale en un par de días, los Lakers están en récord negativo desde el 30 de noviembre. El ataque se ha desplomado hasta la decimosexta posición y la defensa 28ª. Son terceros por la cola, tan solo por detrás de Sacramento, o sea, por delante de Sacramento y de Utah Jazz. Es decir, los datos son terribles e incluso durante las últimas semanas se ve mucha más irregularidad en el equipo, ha habido resultados malos, hemos visto también declaraciones de DeAndre Ayton. Evidentemente esto no es cosa de solo un jugador o de solo una cuestión, pero viendo este cambio tan marcado y que ya llevamos un par de meses en los que Lakers no está funcionando tan bien, ¿tú dónde pones el ojo para explicar?
esta caída de rendimiento después de un inicio de temporada que fue muy ilusionante y el fan de Lakers estaba muy ilusionado con el inicio del equipo. A ver, como yendo en parte, Nacho, yo creo que las necesidades del equipo se trataron de atacar de la mejor manera posible, pero no se resolvieron. Eh, con la llegada de los jugadores que mencionas, por ejemplo. Segundo, para Ujú. el fan de Lakers, creo que, y esa es una de las cosas que tratamos de hacer nosotros en el programa de Pinto Lakers, donde analizamos, literalmente termina el partido y salimos en vivo en Sí. YouTube con el equipo analizando lo que acaba de pasar, siempre tratamos de mantener paños fríos sobre ese momento tan bueno del equipo. Mucho tenía que ver con el calendario, mucho tenía que ver con que los rivales que tuvimos al inicio de temporada te daban para tener un buen inicio. Y después, poco a poco, cuando se comienza a equilibrar el nivel de los rivales, bueno, empiezas a mostrar realmente cuál es tu cara, ¿no? Este Ujú. equipo no es un buen equipo defensivo. Eso que me dices de que Sí, están 28 en la liga te es da, terrible. pero... Y además, cuando dicen que los números no cuentan toda la historia, pero tampoco mienten, cuando tú haces el examen visual de este equipo te das cuenta de que sí, va muy de la mano el lugar en que ocupan en defensa con lo que tú ves partido a partido. Es un equipo muy bipolar, muy irregular. ¿Y cuáles son estos equipos bipolares? Los que no defienden bien, porque no tienen dónde regresar cuando el ataque no está funcionando. Y este es un equipo que simplemente, y lo ha dicho JJ Redick en reiteradas ocasiones, yo creo que él sabe que de raíz no es bueno lo que está diciendo, pero el tipo te da como la radiografía más sincera de lo que tiene al frente y a este equipo lo alimenta su ofensiva. Si la ofensiva fluye, si se mueve la pelota, si todos se sienten parte del ataque, como que les da más energía para defender. Y esto tiene que ser todo al revés, Nacho. Los Ya. grandes equipos se hacen de atrás hacia adelante, o sea, es la defensa la que alimenta a la ofensiva. Y cuando no tienes jugadores de partida, no tienes un esquema, pero por sobre todo jugadores que realmente sientan ese lado de la cancha, bueno, te transformas en un equipo absolutamente irregular, porque por Sí. defensa, Smart, La Rebia y Vanderbilt son los tres mejores defensores que tiene este equipo. Y tener a los tres en cancha, obviamente que te complica muchísimo. Es el mismo problema que tienes cuando pones a Luca, a LeBron y a Austin Reeves en cancha. Te dan mucho en un lado y te quitan mucho en el otro. Bueno, con Smart, Bando y La Rebia pasa todo lo contrario. Te dan mucho en el lado defensivo y te quitan mucho en el ofensivo. Es un plantel con muchas necesidades. Lo dijiste bien, no es un plantel que se vaya a solucionar solamente con uno o dos cambios. Hoy en día la NBA es muy profunda. Si no tienes un plantel largo y no solamente tener 10, 12 jugadores porque, bueno, voy a tener 10, 12, no. Los buenos equipos te están ocupando 10, 11 jugadores Mm. por partido. Y en los Mm. playoffs va a ser aún más, porque la intensidad con la cual, la velocidad con la cual se juega estos partidos te obliga a tener piernas frescas. Se está transformando, no tanto, pero es como en el hockey sobre hielo, que cada 40 segundos están saliendo los jugadores y entrando piernas frescas. Bueno, la NBA, y lo digo de manera muy metafórica, es casi que se está transformando en eso, ¿no? Necesitas dos, tres jugadores que sean la base total de lo que haces, pero el resto tiene que estar constantemente en recambio y constantemente entregando nueva energía, nuevas alternativas. Este es un plantel que obviamente no se armó bien, se armó de lo mejor que se pudo hacer desde el lado de Rob Mm. Pelinka, pero que tiene falencias muy claras, especialmente en defensa y en rebotes. Sí, es que al final es cierto que, claro, tú tienes, si tenías las limitaciones salariales que tenías para verano, obviamente no puedes hacer grandes fichajes. Y menos mal que apareció lo de DeAndre Ayton, que es cierto que era una ganga para esa situación, pero yo recuerdo que además yo le he visto y le he sufrido, porque Ayton es un jugador que tiene momentos que te ilusionas muchísimo con él, pero otros también que te desespera su pasividad, su falta de agresividad, ¿no? Y además una cosa que has dicho me llamaba mucho la atención, porque yo en Phoenix tenía la sensación de que los días que no alimentaban tanto a Ayton en ataque, esos días defendía peor. Pero los días que sí que le llegaban los balones, los días que sí que le alimentaban en pick and roll, en situaciones de poste, estaba mucho más metido en defensa. Y es un jugador que es muy capaz. Nikola Jokic en su día dijo, hace ya unos cuantos años, claro, que DeAndre Ayton era el jugador que mejor le había defendido en toda su carrera, ¿no? Y en playoffs, el año que Phoenix llega a las finales, debemos hacer, o es el año siguiente, no me acuerdo, pero un trabajo fantástico de Ayton contra Jokic, pero es un jugador que luego también es muy regular. Y al final, claro, tú tienes un quinteto titular donde, evidentemente, Luka, Reeves, LeBron te condicionan como te condicionan en la defensa.
pero claro, es que no tienes ningún defensor de alto nivel, ¿no? Lo decías tú, es que si tus mejores defensores son Smart, Larabia y Vanderbilt, ya es un problema, pero es que encima no tienes ninguno en el quinteto titular, ¿no? Porque a mí Hachimura me gusta mucho, pero no es un all defense, ¿no? Entonces al final ves que Lakers evidentemente no tiene esa madera no tiene material defensivo, esa es la realidad. Y ahí llega un momento que me hacía mucha gracia una persona que me ayudó en mi primer año como entrenador, porque un padre del equipo pretendía que era un padre muy exigente y pretendía que los chavales, que era un equipito muy malo, eran muy trabajadores pero muy malo, pretendía que el equipo volase, que jugasen un baloncesto increíble. Y claro, yo era mi primer año también como entrenador, me sentí un poco cortado en esa conversación, pero luego esta persona que me estaba ayudando me dijo, es que este padre pretende que tú seas aquí Phil Jackson, pero no se da cuenta que tú no estás entrenando a Michael Jordan. Entonces, al final, tú puedes ser un entrenador fantástico, pero también estás limitado al talento de tu equipo. Entonces, si tú no tienes elementos defensivos, muy complicado, ¿no? Es una mezcla también, Nacho. ¿Ah? Es muy buena la anécdota que mencionas. El propio JJ, por ejemplo, después del último partido en Cleveland, él dijo, I was outcoached, ¿ya? O sea, desde la Sí, banca también me ganaron. Eh, a veces JJ le cuesta tomar ciertas decisiones, hacer ciertos cambios, tratar de alguna forma cambiar esa corriente que ya se siente en el partido. Y a lo mejor también el tipo ve a la banca y dice, "Uy, a ver, ¿quién me ya, ayuda acá? O sea, claro. a quién meto ahora para que me cambie esto?" Eh, para nosotros desde principio de temporada era muy difícil que este equipo fuera competitivo desde lo defensivo, teniendo a los que mencionas, teniendo a Luka, Reeves, LeBron, Hachimura y Ayton. Muy Pero difícil, muy difícil. cualquier aficionado que más o menos te sigue la Sí, NBA lo lo entiende de sabe. inmediato, ¿ya? Entonces, desde ahí, tú ya sabes que vas a tener un desafío enorme de hacer defender a este equipo a buen nivel, ¿ya? Mm. Porque, bueno, es que las explicaciones están de más. O sea, ves el personal que tienes y ahí de entrada ya sabes que tienes que encontrarle minutos a estos tres que te mencioné. La Revia yo no sabía que iba a defender, como resulta que es uno de los mejores defensores que tiene el equipo, muy vivo, muy astuto para leer líneas de pase, siempre compite en ese departamento, siempre. Buen jugador, ¿Ya? Larabia, buen jugador. Pero es un jugador marginal, de esos que te ayuda en los márgenes, ¿ya? Que puede tener muy buenos partidos y muy buenos momentos. Le falta mucha confianza en su ofensiva, mucha confianza en su tiro. Hay veces que Luca en esta temporada, en un montón de oportunidades, lo ha dejado completamente solo abierto con un triple y no te lo toma. O sea, como que te ve la canasta y ahí esa décima de segundo que se demora, ya tiene el defensor encima, la tiene que poner sobre el piso y picarla. En eso no es muy bueno tampoco. Entonces, también hay un asunto de confianza ahí, pero me parece que es una, y eso como ejemplo solamente, me parece que es una mezcla acá de cosas. JJ no ha sabido tal vez sacarle el mayor jugo a lo que tiene en este equipo desde lo esquemático y desde los jugadores que tienen que estar en la cancha para darle una identidad un poquito más defensiva. En esos números que tienes, estoy, pero porque lo sé, el equipo mejoró considerablemente en defensa una vez que entró Smart y la Revia como titulares. Y pasó por lesiones, básicamente, porque Claro, claro. se te empezaron a lesionar jugadores. Y Mm. de ahí, bueno, a ver qué hacemos. No tenemos a Luca, bueno, a ver acá, tampoco está LeBron, Reeves, se me lesiona Hachimura, a ver, vamos, bueno, ya, la Revia y Smart. Y los tipos no te arreglaron la defensa, pero te la hicieron un poco más competitiva. ¿Ya? El asunto es que como no es un equipo con balance, lo que te da te quita. Y ese es Sí. el problema del armado de la conformación del plantel. Sí, es que al final la NBA actual y los pasados playoffs, tanto Oklahoma como Indiana nos lo mostraron, premia mucho esa profundidad, ¿no? Y premia mucho esa palabra, equilibrio, balance, ¿no? Es que necesitas que los equipos tengan equilibrio. Y creo que a lo mejor en la NBA, equipos que han podido ganar la NBA a inicios de siglo, sí que podía estar más descompensado, ¿no? En el sentido de tú tienes una gran estrella, dos grandes estrellas, y a lo mejor tienes un tío que es un coladero en defensa, pero que es un gran tirador. Eso hoy en día es que te pasa una factura tremenda, ¿no? Y prefieres un tío que a lo mejor no sea tan buen tirador, que tenga un 34% en la temporada, pero que no sea un agujero en defensa, porque el otro equipo, como vea que tienes un tío que tiene problemas en defensa, van a estar todo el rato atacándole, sobre todo cuando llegan los playoffs, ¿no? Entonces, el tema del equilibrio es ahora mismo una cosa fundamental en la NBA y hay datos también terribles, claro. Cuando coinciden Doncic, Reeves y LeBron, que sí que creo que en el tramo final de la pasada temporada sí que se vio una mejor sinergia con estos tres en cancha.
con los tres en cancha, que también, como Reeves se ha perdido partidos también últimamente, no han podido coincidir tanto. El rival supera a Lakers por más de 7 puntos por cada 100 posesiones, que es un dato en el percentil 20, o sea, horroroso. Y el quinteto titular, con Doncic, con Reeves, o sea, con todo el mundo sano, vaya, el rival los supera por casi 17 puntos por cada 100 posesiones, que es un dato en el percentil 12. Evidentemente es que es muy complicado competir cuando tu equipo está así. Y te quiero preguntar, porque obviamente los problemas de Lakers no se pueden solucionar ni esta temporada, ni en este deadline, y todos sabemos, ¿no?, que estás esperando a la salida de LeBron para reconfigurar el equipo y todo esto. Pero si pudieras, si yo te pregunto, oye Pancho, si pudieras mágicamente, de forma mágica, da igual los activos tal, si de repente te vas a dormir y mañana hay mágicamente un problema en concreto de Lakers solucionado. Da igual que no tengas activos, lo que sea. ¿Qué elegirías? Ya sea un jugador, ya sea lo que fuese. ¿Qué elegirías si mágicamente pudieses solucionar un problema de Lakers? Eh, ¿Quieres una respuesta realista o quieres que te diga No, 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 cualquier, no. cualquier Me da cosa? igual. A ver, bueno, realista, claro, en plan de, mientras no sea Walker, decir Walker que llegue Kessler y Herb Jones. Walker Kessler y Herb Jones. Un esos dos pivot y un serían. alero. Un pivot y un alero. Y de ahí, cuidado, ¿ah? De ahí igual tienes que armarte, igual tienes que seguir trayendo jugadores atléticos y defensores y que sientan esa parte de la cancha, pero con estos dos, sí, porque están hechos. Kessler con Luca sería un espectáculo, porque es muy de esa talla, o sea, lo que te defiende, lo que te agarra en rebote, lo que te protege la canasta. No es un stretch fight que le llaman, que te va a No. salir al perímetro y que te va a alargar la defensa rival, no, pero lo que hace, si no es el mejor en la NBA, es uno de los mejores. Ujú. Y Herb Jones, ni hablar lo que es como defensa perimetral. Te puedo dar otros nombres, pero dentro de lo que a mí yo veo que tal vez no como un imposible total, con estos dos, yo creo que se solucionan varias cosas. Te hace totalmente más competitivo Mm. al equipo. Porque no me voy a ir por esta superestrella y Claro. No, no, Dame a no. Giannis, dame a Kessler y dame a Herb Jones, o dame, qué sé yo, tráeme a Shea Gilgeous Alexander y que vuelva Claro. Caruso. No, tampoco. O sea, dentro de los nombres que han circulado ahora último por el mercado, sería eso. Yo soy un convencido, Nacho, de que Ujú. Luca te puede llevar a competir por un título de la NBA, pero Yo estoy de acuerdo. tienes que ser muy pragmático y coherente a la hora de armar ese equipo. Y cuando la Te- gente dice, a ver, pero Ajá. momento, ¿por qué le tienen que armar un equipo a Luca? Que es como que esperan que Luca te lleve de la manito a los cuatro que sean y que te Imposible. los lleve a la final de la NBA. El otro día lo decía en el Imposible. programa, los grandes jugadores en la historia de la NBA que ganaron títulos, mira cómo estaban arropados, Sí, mira sí, los sí. jugadores que tenían alrededor, ¿ya? Ujú. Eh, Partiendo pero por todo, desde muy atrás hasta ahora último. LeBron, el mejor LeBron de la historia, se tuvo que ir a Miami a jugar con Dwayne Wade y con Chris Bosh y a ser dirigido por Eric Spoelstra para poder ganar su primer título de la NBA. El mejor Ujú. LeBron, Sí, desde sí. lo físico, obviamente. Desde lo mental, el tipo ha seguido evolucionando, es una barbaridad cómo sigue mejorando en ese departamento, pero en cuanto a sus capacidades físicas, el mejor de todos se tuvo que ir cuando LeBron estaba ahí arriba, se tuvo que ir a Miami. 100%. Jordan no ganó nada hasta que no llegó Scottie Pippen y no se Eso sumó es, Phil eso es lo Jackson que estaba pensando. al Eso es lo que equipo. estaba pensando, que creo que el ejemplo de Jordan es uno muy bueno, ¿no? Porque, sobre todo, a lo mejor la gente cuando tira de nostalgia dice, no, Jordan tal, y dices, sí, sí, sí era muy bueno, pero hasta que no aparece Phil Jackson, implementa el triángulo ofensivo, le da potencia a Scottie Pippen como el point forward del equipo, sí, Jordan metía 30 y pico puntos, pero se Sí, los cargaban los Pistons. Hasta que no llega un cambio en el equipo, que lo que hace es que sea un equipo más completo, más peligroso y menos predecible, porque no es solo un tío el que te está, el que te está destrozando, obviamente los equipos ganan. Entonces, pero la gente piensa, o yo creo que también a lo mejor es cuando eres un fan más casual, lo ves más por encima, que no tiene nada de malo, ¿no? Pero al final no conoces tanto la liga, no, se piensan que una gran estrella te va a llevar sola. Y yo creo que ese tiempo sí que ha quedado atrás, que antes, yo por ejemplo pienso en los Miami Heat de 2006 cuando ganan con Dwayne Wade, que nos ha salido ahí el aviso del tiempo, pero no pasa nada, eso lo ignoramos. Eso sí, si se termina ahora el tiempo, abrimos otro enlace y sin problemas. ok. Eh,
Pero pienso, por ejemplo, en el equipo de Miami Heat de 2006, ¿no? Que ese equipo tenía un Wade pletórico, más allá de la polémica de las faltas y demás, y que fueron unas finales muy embarradas y que yo cuando les he visto después en diferido, son unas finales muy difíciles de ver, las cosas como Sí. son. Pero, pero es que incluso el Shaquille O'Neal de ese equipo ya no era el Shaquille O'Neal de hace un par de años en Lakers, ya es ni la mitad de lo que era. Pero yo veo esos equipos y digo, ostras, es que hay Wade él solo entre comillas, sí que te gana las finales. Eso yo creo que a día de hoy no puede pasar. Es decir, si llega un equipo tan irregular, tan no sé qué, que solo tiene a una gran estrella tirando y el resto veteranos, por mucho que te lleven la guerra de las trincheras a la cancha, creo que hoy en día la NBA te demanda que a lo mejor no tengas una superestrella tan top, que evidentemente es lo más recomendable y es la receta habitual para ganar, pero como tu equipo no tenga un nivel medio alto, es que es imposible competir porque los rivales es que están muy fuertes y tienen plantillas muy equilibradas, muy potentes, con físico, con versatilidad. Y la realidad es que Lakers no tiene muchos de los checks que a día de hoy necesitas para ser un candidato en la Es NBA. muy bueno el ejemplo que das de Miami porque es cierto. Yo estaba tratando de acordarme, a ver, pero mira, era un equipo que obviamente defendía mucho Sí, sí, sí. este Spoelstra. Eh, Estoy tratando de acordar otro equipo similar, los Pistons, que nos ganaron a nosotros esa final, Mm. que era una de las mejores defensas de la historia que tenían, Sí, sí, obviamente. incluso, Era un incluso la mejor, equipo, sí, sí, porque. era un equipo increíble aquel. Am, Kobe, Shaq, Kobe, Pau, que no volvió a ganar Kobe hasta que no llegó Pau Gasol. Y ese equipo tenía Fisher, Odom, Ron Artest, Andrew Bynum, pero hasta que no llegó Pau, ese equipo Ujú. no volvió a las finales de la NBA con el mejor Kobe, el que te Sí, sí. anotaba Bueno, 50 puntos, 50 puntos todos los partidos. los Eh, Celtics de Pierce y Garnett, que eso era un equipazo también Desde lo tremendo. defensivo era un Tremendo. equipazo. Mira lo que pasó con Curry, o sea, Sí, que sí. tuvo la última gran dinastía de la NBA y los jugadores que tenía alrededor. O sea, si no bastaba con Clay, con Draymond Green, con Iguodala, después llega Kevin Durant, que fue un robo absoluto, ya que llegara a sumarse a ese Vamos. equipo. Giannis con Milwaukee es un ejemplo interesante, pero de nuevo, la mejor versión de Giannis con un Drew Holiday que es tremendo, que es uno de mis jugadores favoritos, ya con una muy buena versión de Chris Middleton. No, es que de nuevo volvemos. Todos esos grandes, Shea Gilgeous-Alexander la temporada pasada, Bueno. Jokic en Denver es un buen ejemplo también para mí, pero es un equipo muy, muy bueno el de Denver. Y este año, cuidado con Denver, ¿eh? A mí Sí, me no, parece no, Denver, equipazo, impresionante lo que han equipazo. hecho. Yo dije, se lesionó Jokic, estos van a salir de los 6 primeros en un Y mes mira, sin tenerlo y están terceros. Ahora sí, se le sí, sí, lesiona a sí. Aaron Gordon, pero va a volver Jokic. Y cuando tengan a los dos de nuevo, agárrate con Denver, porque Bueno, luego, la luego verdad te que preguntaré, luego te preguntaré por él, porque se está relacionando con Lakers, pero es que, por ejemplo, Peyton Watson está a un nivel brutal en Lakers no, que no, no. yo me pregunto mucho, claro, yo creo que la pega que se le podía poner sobre todo a Michael Malone es que es verdad que no le daba bola a los jóvenes, ¿no? Que no es que le trajese ninguna joya de jóvenes, pero claro, ¿cómo tiene que estar viendo también Michael Malone? Que incluso Zeke Naji en algún partido ha entrado, que en los últimos años no jugaba nada, y hemos visto cómo un entrenador nuevo le está dando más bola a los jóvenes y los jóvenes también están respondiendo, ¿no? Y Ese Peyton es el Watson está asunto, Nacho. haciendo Ese es, sí. una temporada Porque brutal. se lesiona Jokic, y yo creo, era una incógnita absoluta. O sea, ¿cómo va a andar este equipo sin Jokic? O sea, ¿cómo reemplazan lo que te da Jokic? Y, No, no puedes. y, y ahí tiene mucho mérito Adelman, porque caray, o sea, tú lo ves. Además, tú ves ese equipo, Nacho, y es un equipo, el otro día que nosotros jugamos contra ellos y se les ganó en Denver, pero no tenían a Jokic, no tenían a Brown. eh, ¿Quién más no estaba? Cam Johnson no estaba en ese partido. Se han tenido un montón de lesiones y tú los ves y siguen siendo un equipo largo, siguen siendo un equipo atlético, siguen siendo un equipo que te corre y te aprieta todo el partido, muy similar a lo que hacen ustedes allá en Phoenix. Entonces, eso te garantiza ser competitivo todos los partidos. ¿Por qué? Porque tienes una base defensiva muy sólida. Ustedes creo que hoy son la quinta mejor defensa de la Sí, NBA en sí, las sí. estadísticas, en las métricas avanzadas. Eh, pero tú los ves jugar y el examen visual te dice de inmediato, no, estos defienden, ¿ya? Y eso Sí, es lo que sí. pasa también Se con ve. Denver, que desde ahí, esa es la base de todo lo que hacen. Mm. Entonces,
No, 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 olvídate, muchísimo cuidado habrá que tener con ese equipo, pero volvemos a la premisa de que tú tienes que armar equipos, y hoy más que nunca, que sean equilibrados desde lo defensivo hacia adelante. Luca te va a dar 30, 8 y 8. O sea, son muy pocos en la historia de la NBA los que son capaces de darte ese número. Y otra cosa, esos números. Luca, yo sé que le cuesta salir a defender al perímetro por sus condiciones. Jugador muy alto, muy grande. Eh, pero Luca en defensa, en pintura, defensa interna y la cantidad de rebotes que es capaz de sacarte, la cantidad de pelotas que es capaz de robar, me parece que hay un mote muy ultra negativo en cuanto a lo terrible de defensor que es Luka Doncic. Y me parece que hay eh, falta un poquitito de óptica y un poquitito también de sinceridad a la hora de analizar lo que te puede dar en defensa. Hay momentos donde Luka te defiende a un excelente nivel para lo que él te puede dar. No le pidas que te salga a defender a un escolta al perímetro porque obviamente que no lo va a hacer bien. Claro. Pero ¿cuántos lo pueden hacer bien? La historia de la NBA es esa. Entre ellos se anulan. Entre los grandes externos se terminan anulando entre sí porque ninguno puede parar al otro. Mucho menos Luka va a ser capaz de hacer eso. Que tienes un lapsus en defensa, los tiene. Pero ¿quién te da lo que te da en ofensiva Luka Doncic? ¿Quién te da la presión y la capacidad de ponerse al equipo sobre sus hombros todo el partido? Todo el partido saber que va a ser el que tiene al mejor defensor rival encima, al que le van a ir a hacer el doble marcaje en todas las posesiones, porque muchos equipos así lo han tratado de limitar esta temporada, el enviar el blitz, y después él es el que tiene que tomar la decisión lo antes posible para salir de la trampa. No es llegar, mira, y acá termino. Austin Reeves trató de ser ese jugador al inicio de la temporada para nosotros. Hace 5 semanas que no tenemos a Austin Reeves. No es fácil echarse No. la carga de tu equipo todas las noches y tener que ser ese jugador. Y Reeves se mata jugando por Lakers, pero, pero ahí lo perdimos por 5 semanas y a lo mejor vuelve hoy frente a Washington, ¿ya? Entonces mira el precio que se termina pagando por tratar de tener a un jugador que te haga más o menos lo mismo. Y LeBron, que con todo lo grande que es, tiene 41 años. LeBron está como fuera de esto porque no le vamos a Sí. pedir a él. LeBron lo que No, puede hacer en no. ciertos partidos precisamente lo puede hacer porque tiene a Luca en cancha. Y él puede elegir cuáles son sus momentos para apretar el cinturón y decir, ok, estos 2, 3 minutos son míos, ¿ya? Porque tiene a Luca en cancha. Entonces, por eso hay que armar este equipo alrededor de lo que te da el esloveno. Me encanta que justo hayas sacado el nombre de LeBron James porque quiero aprovechar para abrir un melón. Yo LeBron James es mi jugador favorito, creo que al final importa mucho. Cuando se habla de Michael Jordan es el mejor, Karim Abdul-Jabbar es el mejor, LeBron es el mejor, creo que influye muchísimo que sean tus contemporáneos, es decir, que tú les veas y les vivas, que ese primer Sin impacto dudas. no lo va a igualar otra cosa. Pero es cierto que se ha hablado mucho de LeBron vuelve el 18 de noviembre, necesita unos partidos para coger ritmo. El 4 de diciembre es el mítico partido contra Toronto, ¿no? De que se queda por debajo de los 10 puntos y tenemos esa asistencia para el game winner de Hachimura. Y ha habido mucho, o hay bastantes voces en Lakers, sobre todo en aficionados, que dicen que el equipo empieza a ir peor con la entrada de LeBron. Yo sí que es cierto que este año tengo la sensación de que por primera vez de verdad veo a LeBron viejo. Es la primera vez que de verdad sí que le veo, ¿no? Que se te hace hasta raro. Pero quería preguntarte un poquito qué opinas tú de esto, ¿no? Porque hay bastante gente que está diciendo, oye, ya LeBron es el origen de los problemas de Lakers y justo cuando vuelve él es cuando el equipo empieza a funcionar peor. ¿Tú qué piensas de todo esto? No, para mí no. Me parece que de nuevo es una retórica que está muy marcada. Hay que ver mucho de dónde vienen estos comentarios, cuál es la fuente del análisis, si así lo quieres ver, de culpar a LeBron como si fuera él el responsable de esto. LeBron James no te puede hacer peor, hermano. No hay ni jugando, ni haciéndolo adrede te hace peor. Es un tipo tan distinto y tan único. Yo a LeBron James, ¿sabes lo que pasa, Nacho? Ujú. Yo ya estoy en una etapa donde cada vez que entra a la cancha yo simplemente lo disfruto Ya. porque el fin está muy cerca. Sí, sí, Sea sí. este año, sea el siguiente año, el fin está muy cerca. De un jugador absolutamente irrepetible. Yo lo he dicho un montón de veces, mientras yo esté vivo, yo creo que esto no lo voy a volver a ver.
O sea, no vamos a ver un tipo que a los 41 años de edad sea capaz de hacer las cosas que sigue haciendo LeBron James. No es el jugador que alguna vez fue, bastaba, vale más. O sea, como si hubiese que ponernos a explicar el por qué no puede hacer, no puede regresar al otro lado de la cancha como regresaba cuando tenía 10 años menos. ¿Ya? Mm. Eso es absolutamente, me parece un despropósito siquiera Sí, ponernos a analizar eso. Pero decir que LeBron James te hace peor a un equipo, esto de nuevo, esto pasa por los compañeros que tiene alrededor, por el material humano que tiene para trabajar y para sacarles provecho aún a sus 41 años. En este caso yo, Nacho, ¿sabe lo que pasa? Es que yo me quedo con la opinión de los que saben un poquito más de esto, ¿no? Estoy hablando de los jugadores, de los gerentes generales, de los que fueron jugadores y que ahora tienen posiciones en la parte administrativa de los equipos. Y hay que ver la forma en que se expresan de LeBron James y lo analizan, si así quieres ver. Es lo mismo que pasa con Luca, por ejemplo, cuando se dio el canje tan ujú, histórico por AD sí, y te ponías a ver las reacciones de los demás jugadores en la NBA cuando estaban viendo la noticia y no lo podían creer, simplemente no lo podían creer. Entonces de repente hay que como que dar un paso al costado, tú y yo podemos estar analizando, dar nuestros puntos de vista y lo que quieras. La gente es libre de hacer lo mismo, pero acá hay que escuchar de repente a los que saben y la reverencia con la cual se habla de LeBron James y el entender de nuevo de que estamos viendo algo que seguramente nunca más vamos a volver a ver en la historia, por lo menos yo creo que tú eres más joven, a lo mejor tú alcanzas a ver algo, Nacho, a ver si lo veo, a ver si lo veo. eh, pero tener un tipo que después de 23 temporadas en la NBA todavía es capaz de seguir rindiéndote de esta manera, no, yo no, en ese juego no entro. Yo solamente lo estoy disfrutando porque sé que el final está Sí. muy cerca. Sí, coincido mucho con eso porque además recuerdo que en un preguntas y respuestas en el canal hace tiempo, o al iniciar una temporada, no me acuerdo, o sea, ya uno se pone te pasará lo mismo. Se graba tanto, se dicen tantas cosas que ya no sabes si lo has dicho en un lado, en un programa, en otro, en un tal, ¿no? Pero, pero recuerdo que dije, oye, al final es el final de una generación, ¿no? De los James Harden. Recuerdo que mencioné también a Chris Paul, que por desgracia a lo mejor no podemos verle despidiéndose en una cancha, pero llevamos un par de años que, pues eso, ¿no? Los James Harden, podemos meter a Kevin Durant, Stephen Curry, LeBron James. Se está despidiendo una generación histórica y una generación que es emblemática del baloncesto, donde evidentemente LeBron es el número uno, pero donde tenemos varios jugadores que van a ser recordados Muy buen como punto. de Sí, los sí, mejores de la historia sí. y Salón de la Fama. Entonces, el punto que tú dices de, oye, es que esta gente ya ha hecho su carrera. Lo mismo Durant en Houston a lo mejor te consigue apañar un título, pero si se podrían retirar todos sin conseguir absolutamente nada más. Y estamos en un punto en el que dices, oye, solo queremos disfrutarles, verles, que cada vez que le veas en la cancha disfrutes simplemente de, aunque sea un mate, una entrada sencilla, un tiro, porque queda poco, ¿no? Queda poco. Entonces, ahí te lanzo la pregunta directamente. ¿Crees que este es el último año, o sea, tu opinión, ¿crees que este es el último año de LeBron James en la NBA? Uh, ¿Sabes qué? Por algún motivo pienso que no. Eh, y aunque LeBron dijo el otro día de que él todavía no ha tomado la decisión, yo creo que, y esto es una opinión, obviamente, no tengo Sí, la por menor supuesto. idea de lo que está pensando LeBron, pero yo creo que él ya internamente, este proceso ya lo comenzó. Eh, yo no sé si es su último año en la NBA, este Ya. de LeBron. Am, Así que te lo dejo ahí. Si se retira, bueno, se retira y tendrá sus loas y todo. Él ha dicho que ni siquiera piensa en anunciar un potencial retiro porque él entiende lo que significaría desde lo mediático para el Sí. equipo, para él, para la gente. Sin ir más lejos, el partido del domingo en el Madison Square Garden tiene el boleto, la entrada más cara en la historia de los New York Knicks, la entrada más Madre mía. barata en estos momentos, la más barata y arriba, 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 está cerca de los $1.000, Madre mía de eh, mi vida. que es similar a lo que pasó en el último partido de Kobe Bryant en el Staples, cuando metió los 60 puntos contra Utah. Esos eran los precios que se estaban manejando en la reventa. Entonces, ahí de nuevo tienes. O sea, para la gente sabe que está viendo Sí. historia. La gente sabe que está presenciando y que tiene la posibilidad de ver algo que muy probablemente nunca más volvamos
a ver y apreciar en nuestras vidas. Entonces quieren ser parte de ese momento y ahí es donde está el respeto también, ¿no? En New York, como le dicen, la meca del baloncesto, que yo creo que hace ya bastante rato como que deberíamos empezar. El apodo se va a quedar para siempre, pero bueno, hay algunos que pensarán que sí es, que no lo es, pero en ese lugar donde de básquetbol saben, la gente está absolutamente sacada con la posibilidad de ir a ver por última vez tal vez jugar a LeBron James en el Madison Square Garden. Así que, pero no sé, Nacho, no Ya. me sorprendería que siguiera un año más. Yo estaba bastante convencido de que iba a hacer un año más. De nuevo, al final todo esto es especular, no tenemos ni puñetera idea y no estamos en la cabeza de LeBron. Sí que es cierto que las sensaciones que tengo, sensaciones son de que sí que podría ser su retirada y de que a lo mejor, siendo el All-Star en Los Ángeles, podría ser ahí un buen escenario para anunciar, porque tampoco, o sea, me refiero, LeBron no va a hacer un Tim Duncan, ¿no? De que se acabe la temporada y que después te diga, oye, que me he retirado, ¿no? Y que ya no le vuelvas a ver, ¿no? Me encajaría que en el All-Star de Los Ángeles sea ahí cuando anuncie que se retira y que sea un poco como una fiesta el All-Star para una especie de despedida de LeBron, ¿no? Pero si sigue un año más, viendo también el desastre que está siendo Cleveland, me gustaría mucho ver un último año de LeBron James en San Antonio Spurs. Creo que sería un destino muy chulo por... primero porque no habría, es decir, hay mucha gente, yo tengo algún amigo que me dice, joder, que se vaya el último año a los Warriors. Le digo, mira, eso no me gustaría nada, porque sí, vendería un montón, a nivel mediático sería brutal y tu canal y el mío y todos los que hacemos contenido de NBA sería una joya de poder explotar mediáticamente eso, pero creo que no sería bueno para su carrera a nivel de imagen unirse a su enemigo principal para el último año. Creo que se juntaría un equipo demasiado viejo, que habría una expectativa enorme respecto a lo que pueden conseguir y no serían candidatos, esa es la realidad, un equipo demasiado viejo. Pero lo pienso y digo, joder, me encantaría verle en San Antonio, porque con ellos también ha tenido enfrentamientos, quizás no tan desgastantes como los que ha tenido con Golden State y ya en las primeras finales de 2007 vemos a Tim Duncan en este momento que le dice, no te preocupes que la liga va a ser tuya dentro de muy poco, ¿no? Y tenía toda la razón del mundo. San Antonio me encantaría porque ha tenido esa rivalidad, pero creo que hay un mayor respeto. Se queda también más atrás en el tiempo, no es como Boston, no es como Golden State. Y creo que molaría mucho porque sería el jugador, uno de los mejores de la historia, en su última temporada, uniéndose a un equipo muy joven, uniéndose a Wembanyama, y un equipo en el que nadie diría, oye, los Spurs son favoritos al título, pero que lo mismo te sorprenden y te ganan alguna ronda de playoffs, y qué sabe lo que te podrían hacer si progresan los Harper, los Castle, compañía. A mí, si hay un último año de LeBron, me encantaría que se fuese en la agencia libre a San Antonio. Este año, cuidado con los Spurs, ¿eh? No, sí, sí, desde luego. Este año. Sí, sí, sí. Hay que tener Eh, cuidado. no sé si es la primera vez que escucho esta postura de LeBron en San Antonio, ¿ah? La que me acabas de dar. Ah, sería fascinante porque ahí tiene defensas, pero por todas partes. O sea, Sí, 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 sí. todo. O sea, la forma en que lo cubrirían, que lo ayudarían para que él hiciera solamente su parte. No, olvídate. Eh, Mencionaban lo que de irse a Golden State a jugar con el que fue su enemigo deportivo, con el cual de paso se llevan muy bien, ¿ya? Porque se llevan Sí, muy no, bien ahora ya sí, sí, sí. LeBron con Steph. Entonces, no sé, Nacho. En una de estas me haces esta pregunta la siguiente semana y te digo que se retira. ¿Ya? O No, sea, te 100%, digo sí, sí, que sí. el otro día cuando jugamos en Cleveland y le preguntas después del partido por sus sensaciones y te decía qué especial fue que su madre viera a su hijo y a su nieto en una Ya, ¿eh? cancha de Oh, NBA, ¿ya? Y te deja pensativo, como él también te está enviando como esas perlitas, esas sí. señales Re- de lo que podría pasar. reflexiones que uno va haciendo según se hace mayor, ¿no? Y cuando ve que el Sin final está cerca, dudas, ¿no? Sí, sin sí, 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 sí. dudas. Entonces, yo no sé si LeBron quiere. El otro día, por ejemplo, cuando casi se nos lesiona a Luka en esa cancha, Ujú. que por el amor de Dios hagan algo allá en Cleveland, eh, había que verle la cara a LeBron como de enojo, de frustración, porque decir, no, o sea, o sea, no te lesiones, Luka, no ahora, ¿ya? Um, y eso te habla de nuevo que el tipo todavía tiene ese fuego interno, esa competitividad de que quiere ganar, de que quiere seguir haciendo lo que tanto ama. Y él, como siempre dice, el día en que no ame al proceso de preparar una siguiente temporada, ese es el día en que
hasta acá llegué. ¿Ya? Y esa es una reflexión que él hace primero consigo mismo y que después le comunica a su familia, a su círculo, a los más cercanos. No sé, Nacho, sigo pensando de que este tipo no se quiere ir así, no se querrá ir sin una temporada realmente que esté al nivel de su historia, al nivel de lo que ha hecho en la NBA, como que irse sin pena ni gloria, después de una Ya. temporada al 3 y al 4 no lo proceso. No, no, vamos, a mí me encantaría un último año de LeBron de nuevo. Pues, vamos, si gana un anillo sería la epicidad absoluta, ¿no? Pero evidentemente un último año de LeBron compitiendo con un equipo donde sí que encaje mejor, porque al final, y así te engancho un poquito también para un par de temitas más que tengo de Lakers antes de terminar. Y se lleva muy Y bien con Popa. Tiene sí, 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 hay sí. mucho respeto entre Popovich y LeBron James. Y Popovich, obviamente, sabemos que ya no es el técnico, pero él es Mm. el jefe, como se dice, como él mismo Sí, el se jefe. autodenominó en San Antonio y está muy metido en las operaciones del día a día de los Spurs. Es el presidente, básicamente, de baloncesto, con Mitch Johnson siendo el coach. Es bien interesante esa propuesta, Nacho. Es que, claro, yo lo pienso y dices, joder, la agencia libre de 2026 no es potente, pero San Antonio Spurs todavía tiene espacio salarial. Si no hacen ningún movimiento en este mercado en el que traigan un gran contrato, ostras, vas a tener espacio salarial y aunque luego con LeBron no ganes el año que viene, que, bueno, ya si ganan eso sería una locura que LeBron se retirase su último año como escudero de Wembanyama en un equipo donde tendrías a Fox para quitarte la presión de tener que manejar, bueno, a Cassell y a Harper para ponerte la vida más fácil, a Wembanyama para cubrirte todo el terreno del físico, la defensa y la movilidad. Basel para dar puntos, que el Johnson en el equipo sería un auténtico escándalo y es pensar los Spurs de este año cambiando la única pieza débil que tienen, que es Harrison Barnes, que le tienes al 4 porque él no es un 4 pero es un 3 lento que ya está mayor y es la mejor carta que tienes para esa posición. Si cambias a Harrison Barnes por LeBron James, ahora mismo yo creo que mucha gente te diría que los Spurs serían candidatos al título, Sí, sí. sin ningún tipo de problema. Pero incluso aunque no ganases, todo lo que podría aportar a nivel de conocimiento, de enseñanzas y de madurez, un tío como LeBron, a los Cassell, Harper, Wemby y compañía, solo por eso me parece un fichaje interesante para San Antonio, ¿no? Aparte de que, obviamente, todo lo que sean boletos, ventas de entradas y ratings televisivos, que eso al final propietarios y compañía lo miran mucho, sería un escándalo, ¿no? Para el último año. Pero yo sí que veo que al final, si la gente dice o parte de los problemas pueden ser por LeBron, que yo tampoco lo compro, es porque el encaje de las piezas no es bueno, ¿no? Es lo que hablábamos un poquito al principio, que el encaje, las piezas de Lakers no son las mejores, tampoco son las peores, pero es que el encaje no es bueno. Y al final dices, vale, el objetivo del equipo sigue siendo evidentemente competir en playoffs o tratar de llegar a la postemporada y competir, pero el equipo está en una tendencia negativa, tienes pocos activos para el deadline porque esta es una realidad. En principio va a salir LeBron James en verano, continúe o no continúe en la liga. Y tienes el tema de la renovación de Austin Reeves en verano cuando remodeles el equipo con Luka y con Reeves. Ya te he preguntado antes por los nombres que tú traerías, me has hablado ahí de Walker Kessler y de Herb Jones de manera ideal, pero sí que te quiero lanzar una pregunta y yo con esto tengo bastantes dudas porque decíamos, oye, yo creo que puedes ganar en la NBA con Luka Doncic como tu gran estrella a pesar de sus debilidades defensivas, pero en la NBA actual que es tan importante el equilibrio, que es tan importante la defensa y que normalmente tienes dos jugadores que son los de mejor salario, ¿es posible ganar en la NBA actual siendo Luka Doncic y Austin Reeves tus dos jugadores de mayor salario? Respuesta corta, si es que Austin Reeves tiene un super max, o lo más que le puedan pagar a los Lakers, se complica mucho. Muy difícil. Y la respuesta corta para mí es no. Am, Porque, mira, Austin, para mí, y esto hay que analizarlo más allá de los números, Ujú. en un equipo que cuesta que te transmita algo, porque esa es la realidad. Este equipo Mm. hay situaciones y hay momentos de la temporada donde es un equipo que no te transmite eso que la afición de Lakers está acostumbrada a ver y a exigirle a sus equipos, que es competitividad al más alto nivel, siempre, siempre ganes o pierdas, pero que estés siempre dejando la vida en la cancha. Eh, Austin Reeves se siente nuestro. Es un chico que te da ese sentido de pertenencia al equipo.
guardando las proporciones, es el Devin Booker de ustedes, ¿ya? Sí, sin duda. Ujú. O sea, es el jugador que fue drafteado por el equipo, el que, bueno, ni siquiera drafteado porque no estuvo en el draft, Mm. llegó al equipo, que se hizo un nombre acá, que mejoró tras temporada, que es un Lakers de por vida, que toda la vida ha dicho que él siempre quiso jugar acá, que es su sueño, cumpliéndolo, de que quiere terminar acá su carrera. Es un jugador que te da esa conexión emocional que es muy importante. ¿Ya? Y por eso digo que hay que analizarlo más allá de los números, que obviamente todos sabemos lo que te puede dar Austin Reeves, ¿ya? En materia solamente de baloncesto. Pero si tenemos a una pareja de escoltas ganando ¿qué quieres? El 60% o tal vez más de todo lo que tienes para gastar, y esa pareja de escoltas, el Luka con Austin Reeves, simplemente me queda a mí que las matemáticas no te dan para armar ese equipo que necesitas armar alrededor de lo que sería tu pareja de escoltas, que sería tu Mm. uno y 2. Entonces, es muy, muy complicado. A ver, estamos pensando acá de que ojalá, por ese mismo deseo que tiene Austin Reeves de quedarse en Los Ángeles, que acepte un contrato que no sea el máximo que le puedan pagar los Lakers, pero un contrato que lo va a dejar armado de por vida, sin Sin lugar a duda. dudas, y que sería fantástico porque le permitiría al equipo tener más capital y más activos para poder de nuevo armarte ese plantel que se necesita armar alrededor de ellos dos. Pero es que no te da las matemáticas, Nacho, es así de simple. Los jugadores que te hacen mejores cuando tienes una pareja de escoltas así son jugadores caros. Son jugadores que ya Sí. no, ya no son como antes, que te decían, no, tráeme este, mira, buen defensor. Sí, de repente te mete uno y otro de tres. Dale, 6 millones por temporada. Venga para acá, papá. Ya no es así. Estos jugadores ya no cuestan 6 millones por temporada, Nacho, cuestan No, 20. no, no. ¿Ya? Ujú. Entonces, desde esa perspectiva y desde ese contexto, no lo veo. Sí, yo estoy un poco en esa línea y creo que al final hemos visto que Luka y Reeves tienen una gran conexión, una gran química, ¿no? A la gente también le gusta la relación que tienen, se entienden muy bien. A nivel ofensivo te dan muchísimo, eso no hay duda, ¿no? Es decir, si tú tienes a Luka y a Reeves, sale LeBron en verano y reagrupas el equipo en torno a ellos dos, es evidente que tendrías a dos de los mayores talentos ofensivos de la NBA en tu equipo y sobre todo a día de hoy que los jugadores que más diferencias marcan, sobre todo en ataque, son los que tienen el balón en sus manos tendrías una pareja ahí estelar, ¿no? Pero todo lo que te condiciona a nivel defensivo es donde yo veo el problema, ¿no? Y gente como Luka Doncic o Kate Cunningham, que son un perfil similar, ¿no? De jugador que tú le pones un tío para bloquear y continuar y les pones tiradores, como era el LeBron James Prime, ¿no? O James Harden, ¿no? Gente que es un sistema en sí mismo. Creo que el acompañante ideal que deben tener al lado cuando tienen problemas defensivos, como es el caso de Luka, no es otro manejador por mucha capacidad ofensiva que te dé, sino que para mí, por ejemplo, un jugador que sería ideal para poner al lado de Luka Doncic es Christian Brown, el escolta de Denver Nuggets, ¿no? Un jugador que no tiene ni la mitad de talento ofensivo que Austin Reeves, incluso a lo mejor menos, pero te va a dar ese trabajo defensivo, te va a dar el movimiento sin balón, te va a hacer esas tareas que Luka Doncic no puede hacer. Entonces, yo sí que tengo la duda de, ostras, si el jugador que planea Lakers utilizar como máximo salario, ¿no? Porque había mucha gente pensando en Giannis Antetokounmpo, 2027 hacerte con Giannis. Giannis no va a llegar, Giannis saldrá traspasado a otro equipo, sea ahora en el deadline o sea en verano, no va a llegar a Los Ángeles Lakers. Entonces, ostras, yo tengo ahí sí que un poco de miedo porque todo va encaminado a la mega renovación de Austin Reeves, que es una historia brutal, lo que tú decías, ¿no? Un tío undrafted, que el primer año que entra con minutos es el año de Russell Westbrook, le vemos meter un game winner, ¿no? Veías un chico escuálido, blanquito ahí y tal, que sin draftear, rodeado de jugadores de Salón de la Fama que eran incapaces de hacer que el equipo funcionase, y aparece Austin Reeves ya ese año que empieza a aparecer un poquito como Salvador y te va a terminar firmando un contrato por el máximo para ser la estrella al lado de Luka Doncic. La historia es brutal, obviamente, pero yo también tengo ahí muchas dudas respecto a que sea el acompañante ideal de cara a formar el equipo. Sí que me gusta, por ejemplo, más, y ahí sí que te quiero preguntar para ir terminando, la potencial puja por Peyton Watson, ¿no? Porque ha dicho Jake Fisher que Lakers al final plantea un verano de espacio salarial y es uno de los jugadores a por los que querría ir este verano, que es agente libre restringido, pero Denver Nuggets tiene unas Sí, cuentas muy ajustadas y a lo mejor no consiguen retenerle. Peyton Watson sí que me parece me el perfil de encanta, jugador que me vendría muy bien encanta. al lado de Doncic. Sí, sí, me encanta. Ex UCLA, o sea, regresaría a la que fue Mira, su casa. Um, eh,
estaba pensando mientras hacías el análisis, Nacho. Imagínate, no regresa LeBron James. Ujú. Pongamos ese. LeBron está ganando Sí. 53 millones esta temporada. Austin Reeves está ganando un poco menos de 14, que es uno de los mejores Ujú. contratos que hay en toda la NBA. Sin duda. Austin Reeves por la 25 hasta 30 millones es un súper contrato, porque te mantiene dentro de los márgenes salariales para seguir armándote. Pero Austin Reeves, muchos dicen que te va a demandar 45 millones, que es básicamente un poco menos de lo que está ganando LeBron James. O sea, se va LeBron James de la ecuación, entra Austin Reeves. Y ahí ya tienes más lo que le vas a tener que pagar a Luka, y después ya viene el super contrato de Luka, el que lo va a convertir en el primer jugador en la historia de la NBA, que seguramente gana más de 400 millones de dólares en un contrato. Entonces sí, no te dan, los números no te dan. ¿Ya? Sale uno y entra otro ganando prácticamente lo mismo. Y te queda un Sí. margen, bueno, no, tenemos 8 millones. Bueno, con 8 millones hoy en día, para los jugadores que necesitas armar, que necesitarías poner alrededor de esta No te dupla, da para nada. simplemente no te alcanza. A Peyton Watson, por ejemplo, le vas a tener que ofrecer, si está la posibilidad, un muy buen contrato. Sí, En sí. base a lo que está haciendo esta temporada, el salto de calidad que ha dado este chico y habrá que ver ahora de nuevo, porque una cosa es no tener a Jokic en cancha y la otra es cuando regrese el serbio y él se hace cargo de todo en la ofensiva de los Nuggets, pero me parece que Watson, o sea, está en esa etapa y en esa curva de crecimiento y Claro, de es muy joven. Ujú. consolidación, aparte que es muy joven, pero lo quiero ver ahí, lo quiero ver con el regreso de el que te controla absolutamente todo en el equipo. Lo que Pero pasa es que no me sorprendería que Watson, incluso aunque le costase un poquito más el final, luego siempre hay algún equipo que está dispuesto a pagar de más para llevarse el jugador. Lo mismo te aparecen unos Brooklyn Nets de turno que traspasan a Michael Porter Jr., tienen espacio y dicen, oye, vamos a pujar por Watson, aunque su final de es que temporada. solamente por lo que hizo ya en esta temporada, Nacho, ya te da para ofrecerle un gran contrato. O sea, Yo estaba solamente por lo que pensando, ya te sí, mostró, sí, ya yo le, estaba ya le pensando que ofreces 25, 30 tranquilamente, sí, millones. sí, yo estaba pensando eso, que puede rondar los 25 millones por año su nuevo contrato tranquilamente, tranquilamente. No me sorprendería nada. Sí, de acuerdo, total. Entonces, sí, pero para eso, de nuevo, 45 millones para Austin Reeves Es ya te mucho. saca, te saca por completo de la ecuación por Peyton Watson. Una cosa que yo pensaba el pasado verano, y de hecho hice un vídeo que se llamaba así, era Lakers debe convencer a Austin Reeves de que sea su Manu Ginóbili. Es decir, yo la única forma que veía de que Reeves pueda convivir con Luka Doncic es, vale, vas a ser muy importante a nivel ofensivo, pero si tú quieres continuar en Lakers, tienes que aceptar que necesitamos que salgas del banquillo, que eso sería un lujo brutal, brutal. Probablemente ahora, con cómo ha jugado, ya sea imposible hacer algo así y decirle, oye, mira, vas a salir desde el banquillo y te vamos a poner una renovación de 25 o 30 millones, que seas el mejor sexto hombre de la liga y que te sacrifiques, que sacrifiques cuota individual de puntos, de números, de tiros, para que el equipo tenga un mayor equilibrio, que es la palabra a la que llevamos haciendo referencia desde que hemos empezado a hablar, y que el equipo tenga ese equilibrio para que al lado de Luka Doncic metamos un 3&D de inicio, un jugador que nos dé triple, que defienda y ya está, que no sea tan bueno, pero que sea un jugador complementario. Pero creo que esa vía, ya viendo cómo ha jugado Austin Reeves en este inicio de temporada, no va a ser viable porque aunque tú no le pongas el contrato de 40 millones, va a aparecer otro equipo, se lo va a Sí. poner. Y si tú a lo mejor le pones solo 30 y otro equipo le pone 40 o 45, Austin Reeves va a decir, ostras, yo era un tío undrafted que no debería estar aquí, no puedo dejar pasar una oportunidad así. Sí, es algo que yo he venido diciendo, por lo cual he venido abogando desde hace mucho tiempo en el canal. O sea, para mí, el mejor uso que le podríamos dar a Austin es precisamente como sexto hombre. Y el ejemplo de Manu lo di un montón de veces. Claro, Manu ya estaba absolutamente consolidado, ya tenía Claro. títulos de la NBA, San Antonio era un equipazo. Pero aún así, o sea, uno de los dos jugadores en la historia en ganar una Euroliga o medalla de oro y Juegos Olímpicos y NBA, NBA, sí. con el ex senador Bill Bradley de los Estados Ujú. Unidos. Ese Manu Ginóbili tuvo esa conversación y con Pop y dijo, ¿sabes qué? Ok, si así es como crees que vamos a ser mejores, y estoy seguro que a Manu no, de entrada no le tiene que haber Claro. gustado, pero te habla de la grandeza de un jugador extraordinario Mm. que supo entender y que supo asimilar.
a ver, si siempre me he dicho jugador de equipo, tal vez en estos momentos, en esta etapa de mi carrera, es cierto, tengo que sacrificarme por el equipo y también hay que recordar que Manu siempre cerraba. O sea, Manu siempre cerraba los Claro. partidos. O sea, sí, salía como sexto hombre, pero él cerraba todos los partidos porque también Manu no era un mal defensor, ¿ya? No, claro. Entonces, te daba todo, te daba todo lo que quieres de un jugador en momentos críticos de partido, era eso Manu Ginóbili. Para mí sería ideal, tal vez, de nuevo, una vez con el contrato es más fácil, porque Austin Reeves está jugando el contrato que le va a cambiar. Bueno, ya la vida le cambió para siempre, ¿ya? O Sí, sea, sin ya con lo duda. que ha ganado, la Sí, vida sí, le sí, cambió para vamos. siempre. Pero ahora estamos hablando de generaciones de Reeves que van a ser beneficiadas y afectadas por este contrato que viene. Y hay que ver ahí también a él, porque no lo conocemos a ese nivel. A lo mejor Claro. el chico piensa, ¿sabes qué? 30, 40 millones. 30 millones es un montón de dinero por 5 años, 150 millones de dólares, dinero garantizado en la NBA al momento en que pones y estampas la firma, cada centavo que hay en ese número y en ese documento te llega a tu cuenta de banco. Juegues un partido más o un minuto más, cada centavo está garantizado. Para alguien que, como tú dices, que viene de Arkansas, que la ha tenido que luchar toda su vida para llegar hasta donde está, tal vez el dinero sí es importante, y acá estoy siendo muy idealista en esta a favor nuestro, pero tal vez no es lo que pensamos sería para otros, que son alfas y que vienen todo el tiempo ganando más que el otro y siendo más que el otro, y para ellos es importante ganar $1 más que Sí, que el te que van a firmó pelear cada antes, centavo. Sí, ¿ya? sí. Y que se van a pelear cada centavo. ¿Quién sabe cómo es Austin? ¿Ya? Porque de nuevo es un tipo muy querido por la afición, es muy querido internamente por Lakers, porque representa todo eso que queremos de este equipo. Es difícil identificarte con un equipo que vive en constante cambio. Todos Mm. los años llegan jugadores nuevos, que no es culpa de ellos, obviamente son profesionales, vienen a jugar acá, pero tú te pones a revisar los equipos que realmente tienen posibilidades en esta temporada, la gran mayoría de ellos tienen continuidad, hermano. O sea, Sí, tienen sí, 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 continuidad sí. en la banca y tienen continuidad en el plantel, ¿ya? Y hay un Y sentido de me... pertenencia y identificación Ujú. con los colores que, aunque estemos en la capital mundial del capitalismo, cuenta. Cuenta para el equipo y cuenta para la afición. Y te diré que más allá de la afición, tú al final llegó Luca el año pasado, todavía estás en un momento de transición y luego ya te vas a reagrupar. A ti también te interesa poder traer jugadores que vayan a estar varias temporadas, varios años juntos y que haya un núcleo más o menos estable ya por una Claro, cuestión de claro. química, de roles, de funcionamiento, con un mismo entrenador y que todo funcione. Entonces, va a haber que encontrar un poquito, que además lo tengo que apuntado, los números de Peyton Watson en los últimos 20 partidos, que es que sería un fichaje muy bueno. 20 puntos, más de 5 rebotes, más de 2 asistencias, más de un robo y más de un tapón con un 43% en triples, jugando 35 minutos por partido. Es que son números de jugador protagonista en un equipo y ese toque Watson para el 3-4 de Lakers sería fantástico porque te trae ese punto de físico, de defensa, de atletismo y encima un ataque ahora que está mejorando. Pues Pancho, te quiero pedir dos cosas para terminar. La primera de ellas, una predicción para este 2026 de Lakers, que sea una mezcla de opinión, análisis, lo que tú consideres. Puede ser más grande, más pequeña, una predicción tuya personal y luego una persona que me recomiendes para invitar aquí al canal y charlar, al igual que hemos estado charlando tú y yo, una persona que me digas, oye, pues puedes charlar con tal persona que seguro que tenéis una conversación muy interesante. Predicción para Lakers. Am, No es Ya fácil. voy a ser bien optimista porque es un equipo tan bipolar, pero ya a esta altura de la temporada regresa hoy seguramente Austin Reeves, pero a esta altura ya pasamos la mitad, ya eres lo que eres, ¿no? O sea, ya no cambias de la noche a la mañana y te transformas en un equipo defensivo cuando no lo has sido durante todo el año. Yo creo que Lakers llegan a playoffs, espero que no a play-in, que se metan quintos o sextos, porque no van para mí no van a estar dentro de los cuatro primeros de la. Mm. Y ahí viene Phoenix, que está, pero ahí Pepe mordiendo y no dejan de ganar. Ayer le ganaron por 18 puntos a Detroit. Eh, yo creo que, no sé si pasamos la primera ronda, a segunda máximo, y ahí se queda este equipo.
Y dependiendo del emparejamiento de Ya, nuevo, depende de mucho, cómo sí. que quién te agarre ahí en ese primer choque de primera ronda, porque es un equipo que de nuevo, que en esa siempre lo trato de proyectar hacia lo que sería una serie al mejor de siete. Y hay equipos varios donde yo digo, no, al mejor de siete les ganarás uno, dos, pero ganarles cuatro Muy difícil. no te da el personal, ¿ya? Ni Sí. la Los banca, emparejamientos, ¿no? Tanto ahora que se dice, los los emparejamientos emparejamientos, los claro. ves y muchas veces dices, es que es imposible. Y la profundidad y cómo se utilizan los jugadores que tienes en la banca, un montón de cosas. Yo creo Mm. que, realísticamente hablando, yo creo que segunda ronda de playoffs sería ya como, wow, Sería ya increíble. Las cosas como son, sí, mira lo sí. que consiguieron hacer con Sí, todos sí. los hoyos que tiene este equipo y este plantel. Sí, Eh, sí. Persona que sería interesante para ti invitar a platicar. Hay varios, Nacho, ¿ah? Yo De encantado todo, de recibir De recomendaciones. NBA en general o de un equipo en Bueno, particular. yo estoy, a mí me gusta hablar con mucha gente, o sea que da igual, puede ser de un equipo, de la NBA en general, gente que tú me digas, porque Bueno, además también hay un seguro que... compatriota Sí. tuyo que está haciendo un gran trabajo acá en estos momentos en Airball, que es Nacho García, Ah, bueno, mira, Nacho. eh, eh, que es buenísimo, buenísimo. Y Le conozco. está cubriendo toda la liga y tiene su propio programa de análisis NBA, donde llega mucha gente. Hay un chico en Argentina, Leo, creo que es Leo Carranza, Leandro Leandro Carranza, sí. Carranza, que también es muy bueno. Me parece que hay varias, pero yo me iría con ellos porque te dan como la perspectiva del fan que ve la liga desde afuera, ¿ya? Como Leo, y alguien como Nacho que está muy al día, que por ejemplo viene ahora a cubrir el Juego de las Estrellas, va a estar acá en Ajá. Los Ángeles, que estuvo en la final de la NBA Cup. Sí, es Me verdad. parece me parece que ahí tienes dos que te vendrían muy bien. Pues me los apunto, les voy a tirar mensajitos estos próximos días y además les diré que me los has recomendado personalmente. Bueno, La además, información, yo tengo la de Nacho en caso que la necesites, la de Leo no, la de Leo sería por plataformas Con Leo, sociales, pero Con Leo sí que la de Nacho sí. tengo, con Leo sí que tengo contacto, con él además he hecho alguna cosita con él y tal, muy buen tío. Pero sí, joder, lo de Nacho, si se lo preguntas y tal, yo encantadísimo, así que maravilloso y son recomendaciones muy buenas. Por mi parte decirte que, oye, que ha sido un gusto esta conversación. De hecho, me gusta porque, vamos, porque me tengo que ir a una cosa que habíamos hablado, ¿no? Que tengo ahora una charlita. Pero vamos, me lo he pasado genial aquí en esta conversación y si no fuese porque tenemos que seguir con nuestras vidas. Nos daría aquí para hablar de mil temas más. Así que nada, agradecerte haberte pasado este ratito por aquí por el canal y para charlar un rato conmigo. Me encanta ustedes en España, son las 9 de la noche, de las 9 de la noche y se van a hacer charlas y después se van al bar y no, qué Claro, maravilla, qué maravilla. eso te iba a decir. Primero voy a la charla y luego me voy al bar, que es el Pero es que eso es cumpleaños del vida, amigo. O sea Nacho, eso es que, vida, claro, eso es vida. Primero claro. se Eso está claro. trabaja y después van a Eso hablar de la es. charla al bar. Eso es. Eso es. Me parece fantástico. Bueno, abríguese, abríguese nada más que no queremos a nadie enfermándose allá. Nacho, fue un placer, de verdad.